Muy buenos días, amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar la proclamación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y quiero comenzar con la siguiente reflexión. Desde que hemos comenzado la cuarentena, hemos resaltado que es un momento que nos llama a humillarnos delante de nuestro Dios. Un tiempo de buscar su rostro. Un tiempo de arrepentimiento. ¿Se ha escuchado esto una y otra vez? Es tiempo de mirar nuestros propios caminos, volvernos a nuestro Dios. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón hablar de un aspecto del arrepentimiento que afecta la dimensión horizontal de nuestras vidas. Para serles sinceros, yo tenía otra idea en mente al inicio de la semana y el Señor me indicó hacia otra dirección y es lo que voy a estar compartiendo en esta mañana. El tiempo de cuarentena nos ha puesto en la posición de lidiar inevitablemente con la manera en que vivimos nuestras relaciones familiares. Es más, me animo a reflexionar si es que no habrá sido una de las principales razones por las cuales nuestro buen Dios ha permitido esta pandemia. El darnos espacio para corregir cosas en nuestra casa. Desde un inicio decían y advertían que la cuarentena tenía el potencial de crear conflictos sin precedentes en el hogar. Es más, esta semana estaba leyendo un artículo de Gran Bretaña en donde se decía que 4,000 arrestos han ocurrido hasta el día de hoy desde que comenzaron las restricciones y el no salir a la casa. 4,000 arrestos. No tengo datos certeros y actualizados ahora del país, pero sé que hay varios también, especialmente varias denuncias con respecto a violencia dentro del hogar, de todo tipo. Hoy, a casi ya 2 meses de restricciones, te pregunto, ¿cómo está tu hogar? Para muchos, quizás el llamado a quedarse en casa sonó como bocinas de guerra. Para muchos fue quizás decir, ¿qué hago ahora? Porque yo tengo a mi enemigo no afuera, sino adentro. Para otros, quizás ha sido un tiempo que ha desnudado lo alejado que estábamos de la realidad de nuestros hogares. Me pregunto si el llamado, quédate en casa, que estamos viendo ya hace varios días, todos los días repitiéndose, ese llamado, quédate en casa, me pregunto, ¿no habrá sido en realidad el Señor diciéndonos a cada uno de nosotros, pon en orden tu casa, tu familia? La palabra del Señor nos deja mandamientos claros que deben guiar la relación familiar en un hogar cristiano. Quiero repasarlos como un desafío, pero también como ánimo para este tiempo. Yo sé que no es fácil. Cuando tenemos cosas que cambiar y mejorar, nunca es fácil. Lo más fácil es que todo siga igual. Pero quiera el Señor que no desaprovechemos esta oportunidad que Él nos está dando para poner en orden nuestro hogar. Quiero compartir con ustedes un mensaje en esta mañana a partir de Efesios capítulo 5, versículos 21 al capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Escribía el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo,
de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Y en base a este texto, quiero ver con ustedes en esta mañana tres cosas, tres aspectos. En primer lugar, repasar la naturaleza del hogar cristiano. En segundo lugar, las responsabilidades dentro del hogar cristiano. Y finalmente, los roles dentro del hogar cristiano. Así que vamos a nuestro primer punto. ¿Cuál es la naturaleza del hogar cristiano? Quizás para muchos de nosotros sea normal hablar de un hogar cristiano o de una familia cristiana. Y cuando nos referimos a esto, estamos pensando en el modo particular de ser de una familia compuesta por hijos de Dios. De esto hablamos cuando decimos una familia cristiana. Pero recordemos algo. Llegar a Cristo es algo individual. Cada uno debe tomar una decisión por Cristo. Cada uno debe rendirse a Él. Cada uno debe obedecerle a Él. Tengamos esto en cuenta cuando hablemos del hogar cristiano. Pero también es llamativo que desde un inicio, cuando por la obra del Espíritu Santo el Evangelio fue extendiéndose, esta extensión vino con una promesa. La promesa tenía que ver con la salvación de toda la casa de aquel que creyere. Cornelio recibió la visita de un ángel que le mandó a buscar a Pedro, diciéndole lo siguiente: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11:14. Aquí vemos cómo es que la promesa no se limitaba solamente a este hombre que iba a creer, sino por la palabra que le iba a ser predicada. El ángel le había anunciado a Cornelio: va a creer toda tu casa, será salva toda tu casa. En Filipo, tras la predicación de Pablo, se nos cuenta que Lidia fue tocada por el Espíritu para estar atenta a lo que el apóstol decía. Y después, resumidamente, se nos dice: y cuando fue bautizada, refiriéndose a Lidia y su familia, Hechos 16:15. Vemos aquí casi de forma instantánea cómo es aquel que, en este caso, una mujer que creyó directamente, la promesa se aplicó a ella y toda su casa fue bautizada con ella. Más adelante, en Filipo también, en el encuentro con el carcelero, este hombre preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, Hechos 16:30 y 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí tenemos la promesa. Y después en el versículo 32 leemos que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto nos da la pauta de que la salvación de toda la casa no es que ocurría de forma instantánea en realidad, sino que era el producto de la promesa del Señor aplicándose a la casa de aquel que cree, porque también la palabra fue proclamada, predicada, enseñada a toda esa casa. Pero aquí vemos algo maravilloso. Desde los inicios, en el plan de Dios, se aplica esta promesa. Es cierto, quizás de una manera diferente en cada caso. En la misma Biblia encontramos cómo estos casos iban variando, pero la promesa está ahí. Para el que cree, la promesa es: serás salvo tú y tu casa. Esto ocurre, recordemos, también siendo que la palabra sea proclamada a cada miembro de ese hogar. Pero esta situación en que familias enteras llegaban al Señor hizo que tanto Pablo como Pedro en sus epístolas escribieran cómo debía ser un hogar cristiano, por supuesto. Ya no se trataba solamente de individuos que estaban viviendo su fe, ahora se trataba de familias compuestas por individuos creyentes en el Señor Jesús. Y Pablo y Pedro escriben en sus epístolas cómo debe ser, cómo debe verse un hogar
cristiano. Entonces, ¿cuál es la naturaleza fundamental del hogar cristiano? Y vamos a arrancar con el inicio del capítulo 5 de la carta de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Esta es la línea introductoria de todo lo que hemos leído antes en el pasaje que hoy estamos estudiando. Y la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, en un hogar donde el evangelio ha entrado, ya no se pueden seguir las mismas costumbres. Ya no se pueden seguir los mismos hábitos. Ya no se puede seguir el mismo modo de relacionamiento. Todo debe estar moldeado por el evangelio de Jesucristo. Ser imitadores de Dios como hijos amados, decía el apóstol Pablo. Y en ese contexto es que Él da todos los mandamientos para cada integrante del hogar cristiano. Desde tiempos antiguos se ha considerado a la familia como el elemento fundamental de toda sociedad. Aristóteles, por ejemplo, escribió largamente lineamientos para la relación familiar en vista a sostener la sociedad griega. Así también, muchos filósofos romanos escribieron acerca de la familia y de cómo debe ser una familia romana. Estos resaltando la importancia de mantener el Estado y también más adelante el imperio. Entonces, la familia, desde la perspectiva de estos escritores antiguos, estaba en función de sostener a la sociedad. Pero la familia cristiana no se rige por nada de esto. Si bien la familia cristiana sigue formando parte de la sociedad, su naturaleza es obedecer a Dios mismo y alinearse a los parámetros del reino de Dios. La familia cristiana no existe en virtud de la sociedad mayor en su conjunto. La familia cristiana existe en virtud de su obediencia a Dios y de esa manera permea, influencia toda la sociedad que le rodea. Pero primeramente, la naturaleza de la familia cristiana es obedecer a Dios. Así que la familia cristiana no mira su entorno para saber cómo debe comportarse. Escucha la palabra de Dios. Esta es su naturaleza. Veamos un segundo punto. ¿Cuáles son las responsabilidades dentro del hogar cristiano? Como en el siguiente punto veremos los roles individuales dentro del hogar, ahora quiero concentrarme de modo más general en las características de las responsabilidades dadas por Dios dentro del hogar. En primer lugar, vemos que estas responsabilidades son individuales. Si bien estamos hablando de una familia, cada mandamiento se dirige a una parte de la familia de manera independiente, individual. Se habla a las casadas independientemente. Luego a los maridos de la misma manera. A los hijos personalmente. A los padres también de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra responsabilidad es ocuparnos en lo nuestro y no ver primero la del otro o quizás concentrarnos en la falencia del otro. El mandamiento no es vean si es que los otros cumplen su parte y entonces puedes cumplir tu parte. No, el Señor nos llama a cada uno a cumplir nuestra parte. El llamado del Señor para cada miembro del hogar cristiano es independiente. Nuestra responsabilidad es individual. Muchas veces limitamos esto y decimos, yo no me comporto de esta manera, yo no cumplo esto porque él o ella no cumple esto. El llamado del Señor es para cada miembro. En segundo lugar, vemos que las responsabilidades deben cumplirse de forma voluntaria. Esto se relaciona con lo anterior. El mandato no es maridos sujeten a sus mujeres. Tampoco es mujeres acorralen a sus maridos para que las amen. El mandamiento no es padres sometan a sus hijos. Ni tampoco el mandamiento es hijos rebélense contra sus padres si les hacen airar. No hay un solo llamado a forzar la obediencia del otro. Cada uno debe obedecer voluntariamente. Tenemos que comprender esto muy bien.
Finalmente, ¿cuál es la motivación para la responsabilidad dentro del hogar cristiano? Someteos unos a otros en el temor del Señor, escribía el apóstol. ¿Cómo al Señor se le dice a las esposas? Fíjense en esto. Como el Señor a su iglesia se le dice a los esposos. En el Señor se les dice a los hijos. En disciplina y amonestación del Señor se les dice a los padres. Una y otra vez. Cuando está Pablo describiendo la responsabilidad de cada miembro, dice en el Señor, del Señor, en el Señor, como el Señor. Recordemos que un hogar cristiano solo puede ser posible si cada miembro individualmente, voluntariamente, vive renovando constantemente sus mentes con el evangelio del Señor. Porque no se trata, como por ahí a veces se habla, de tener la familia perfecta. No existe y lo sabemos. Se trata de que cada miembro sea obediente al Señor. Y a cada uno de nosotros como miembros del Señor nos ha dado una responsabilidad. La mayor contribución al bienestar de tu familia será cumplir con el rol, con el ministerio que Dios te ha dado dentro de ella. No estar pasivo para ver si el otro cumple su rol y ahí yo voy a ver si cumplo. No, la mayor contribución para el bienestar de nuestras familias es que nosotros seamos obedientes a la responsabilidad que el Señor nos ha dado como miembro de una familia. Finalmente, veamos los roles individuales que encontramos en nuestro pasaje. Pablo comienza hablando a las esposas y les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta sujeción de ninguna manera quiere decir que la mujer pasa a ser alguien inferior dentro del hogar. No, la sujeción significa que Dios estableció dar al hombre, al marido, el liderazgo del hogar. Y aunque hoy esto suene anticuado, es el plan de Dios. Este es el modelo del Señor para un hogar cristiano. Y las esposas están llamadas a aceptar este orden, a otorgar al marido el rol que le corresponde como líder del hogar. Y el ejemplo que dio el apóstol Pablo es la sujeción de la iglesia a Cristo. Nosotros como iglesia no tenemos autoridad sobre nuestro Señor. Él es quien tiene autoridad sobre nosotros. Pero también sabemos que esa autoridad es una autoridad en amor y misericordia, como también Pablo lo decía. Entonces, quiero preguntarte, hermana, si me estás escuchando, ¿estás cumpliendo con ese rol que el Señor te ha dado? De estar sujeta a la autoridad y liderazgo que el Señor le ha otorgado a tu marido. En segundo lugar, Pablo continúa hablando a los maridos, diciéndole, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es llamativo, obviamente, al leerlo en una traducción en castellano, ya notamos que las responsabilidades del marido son mucho más largas que la de la mujer. Pero en el idioma original podemos tener un conteo exacto. En el griego original, el llamado a las mujeres, a las esposas, tiene 40 palabras. Mientras que el llamado a los esposos tiene 115. Esto ya nos da la pauta de qué es lo que espera el Señor de nosotros, los maridos, los esposos. Así que, porque en la palabra del Señor este llamado es más largo, voy a detenerme un poquito más también en el rol del marido. Así como la mujer simplemente debe aceptar el orden creado y el rol del varón como líder y autoridad del hogar, el varón simplemente debe aceptar que sus responsabilidades son mayores y más delicadas. Es fácil a veces estar en una posición en donde podemos decirle a otra persona, yo soy tu autoridad, vos tenés que sujetarte a mí. Como hemos dicho, este no es el modelo que nos presenta este pasaje. El pasaje no nos dice a nosotros maridos sujeten a sus mujeres, ¿no? Esa es la responsabilidad independiente, voluntaria de la esposa.
el someterse. Nuestra responsabilidad, que como estamos viendo, es grande, es amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, no con cualquier amor, sino como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuestra línea de liderazgo no debe ser la que la sociedad nos mande, sino según los parámetros de Cristo mismo. Nuestra línea debe ser: yo doy mi vida por mi esposa para protegerla, cuidarla, amarla. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña claramente. Si nosotros varones, a quienes se nos ha dado mucha responsabilidad, cumpliéramos ese mandamiento, yo creo que mucho sería diferente en nuestra sociedad toda, porque la permearíamos de algo completamente diferente a lo que nuestra sociedad está acostumbrada. Y me pregunto una vez más, si este tiempo de cuarentena no es un tiempo permitido por el Señor para que al fin nosotros, maridos, podamos cumplir nuestro rol de servir y no de ser servido, de liderar en autoridad pero con servicio y amor sacrificial, porque este es el ejemplo de nuestro Señor. ¿Será que el Señor nos está permitiendo este tiempo para un tiempo de nosotros como cabeza de hogar, de arrepentirnos si es que hemos fallado en nuestro liderazgo? Y hago una pregunta: ¿hemos cumplido lo siguiente? El apóstol Pablo escribía un texto paralelo a Efesios en Colosenses 3:19. Le decía a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Será que estamos cumpliendo esto? También Pedro escribía lo siguiente: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Será que estamos cumpliendo esto? Tratando a nuestras esposas como vaso más frágil. Hay veces que nosotros como hombres podemos pasarnos horas e incluso días en grandes debates teológicos. Pero estos dos sencillos y directos mandamientos nos cuesta tanto cumplir. No ser ásperos con nuestras mujeres y tratarlas como vaso más frágil. Oremos para que en este tiempo que el Señor nos permite estar más en casa, podamos finalmente, si es que no lo hemos hecho, tomar este rol y esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. En tercer lugar, el apóstol Pablo pasa a hablar a los hijos, y aquí tenemos que decir sin importar la edad: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y otra vez, esto no es condicional, es un mandamiento individual, como lo hemos visto. Hijos, estamos cumpliendo con nuestro rol de honrar a nuestros padres. Y aquí muchos podrían decir: pero ellos no cumplieron su parte conmigo. Y vivimos en medio de una sociedad quizás en donde los roles realmente, de acuerdo a la palabra del Señor, no se han cumplido. Pero recordemos, esto no es condicional, es un llamado independiente para cada uno de nosotros en nuestro rol. Así que, hijos, es en el Señor. No porque fueron buenos o fueron malos, no porque recibí esto o no recibí esto, porque me hicieron esto o no. El llamado del Señor a cada uno de nosotros es honrar a nuestros padres, sea cual fuese la situación. Y finalmente, el apóstol Pablo habla a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí me dirijo yo como padre también de hijos pequeños de manera especial a todos los padres, especialmente a aquellos padres de hijos pequeños y adolescentes que yo sé están viviendo un tiempo muy desafiante con los chicos plenamente en la casa. Lo que el Señor está haciendo con esta pandemia, quizás hoy nos cuesta verlo, pero yo estoy seguro que vamos a ver frutos extraordinarios en el futuro.
Porque este tiempo es el Señor recordándonos, padres, yo le doy la responsabilidad, pero en realidad es el privilegio de cuidar a estas personas que son sus hijos. Yo les he dado. Es una gracia mía. Es un regalo mío. Y este tiempo en que los tenemos todo el tiempo en la casa, nos recuerda, es como el Señor diciéndonos, la escuela está muy bien, pero recordemos que esa educación, ustedes tienen gran parte en ello. El Señor nos está recordando esto. El Señor nos recuerda a nosotros padres, de ustedes es la responsabilidad primaria de disciplinar a sus hijos. No afuera, en la casa. El Señor nos está recordando a nosotros padres, de ustedes es la responsabilidad y el privilegio de enseñar la palabra, de enseñarle los caminos del Señor a sus hijos. Todo tiempo, cuando se levantan durante el día, cuando se acuesten. El Señor nos está diciendo, este es el tiempo que yo estoy permitiéndoles para que puedan formar a sus hijos con su ejemplo y llenándolos de la palabra. Este es un tiempo en que el Señor nos recuerda a nosotros padres, de ustedes es la responsabilidad y el privilegio principal de llenar de amor y tiempo de calidad a sus hijos. Y como les estaba diciendo, queridos padres, que yo sé que quizás están en la lucha en este tiempo. Hoy no lo vemos, pero este tiempo que el Señor está permitiendo para que estemos de esta forma con nuestros hijos, yo estoy seguro que Él lo va a utilizar grandemente para que marquemos las vidas de nuestros hijos para bien, para que marquemos las vidas de nuestros hijos. Así que utilicemos este tiempo con la ayuda de nuestro Dios. Porque este tiempo de cuarentena probablemente va a producir una generación, si es que somos obedientes a la palabra del Señor, una generación que en unos años va a estar llena de amor y llena de su palabra. Una generación que va a tener probablemente ya grabada en su mente el tiempo de calidad que pasaron con sus hijos, con sus padres, perdón. Sigamos adelante en esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. El Señor nos dice, no hay nada más precioso que puedan tener esta responsabilidad de criar estos hijos que yo les he permitido tener. Muy bien, en conclusión, hermanos, quiero terminar leyendo Efesios capítulo 6, versículo 10. Y el apóstol Pablo decía después que mencionó todo esto que hemos estudiado: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Nada de lo que hemos leído vamos a poder hacerlo con nuestra propia fuerza. Nadie va a poder decir, yo voy a ser el marido de acuerdo a la palabra de Dios con mi propia fuerza. No, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces hemos de poder ser esos maridos que el Señor nos manda a ser. Ninguna esposa va a poder ser la esposa de acuerdo a la palabra del Señor con sus propias fuerzas. Tiene que buscar el poder de la fuerza del Señor. Ningún hijo va a poder ser el hijo que la palabra del Señor le manda a ser con sus propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor. Y finalmente, ninguno de nosotros padres vamos a poder ser estos padres que la palabra del Señor nos manda a ser con nuestras propias fuerzas. Así que esposos, esposas, hijos, padres, quizás en este tiempo en que la familia está en cuarentena, tenemos nuestros altos, nuestros bajos, tropezamos, caemos. Es normal que sea así. Por algo la palabra del Señor nos dice, no es con sus fuerzas, fortalezcanse en el poder de la fuerza de su Dios para que su familia pueda ser un testimonio para toda la sociedad. Hermanos y hermanas, esposos, esposas, hijos, padres, no desaprovechemos este tiempo. Y si te está costando, este es el tiempo de ahí donde estás, inclinar tu corazón y decirle al Señor, necesito tu ayuda, Señor, para poder ser el esposo que tengo que ser, la esposa que tengo que ser, el hijo, la hija que tengo que ser, el padre, la madre que tengo que ser. Yo no puedo, Señor. La palabra del Señor nos manda a orar de esta manera, porque nos dice que en Él tenemos que hallar nuestra fortaleza. No desaprovechemos este tiempo para que el Señor moldee no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestra familia. Y que podamos ser un hogar
que pueda reflejar el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Estás cansado de la cuarentena? Quizás estás perdiendo los estribos, perdiendo la paciencia. Te invito a que con toda humildad en este momento podamos decirle al Señor: necesitamos tu fuerza, Señor, porque queremos ser obedientes a ti y que esta cuarentena moldee nuestro hogar de acuerdo a tu voluntad. Te invito a que puedas orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y en primer lugar, Señor, queremos reconocer nuestra falencia, nuestro pecado, nuestra desobediencia. Porque a cada uno de nosotros, Señor, nos has dado responsabilidades y roles. Te agradecemos por eso y te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado en nuestro rol. Y reconocemos nuestra debilidad, Señor, para llevar adelante esto. Pero hemos leído en tu palabra que hemos de fortalecernos con tu fuerza. Y por eso en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos des esa fortaleza para poder ser los esposos que amen a sus esposas como tú has amado a la iglesia. Para que puedan ser las esposas que en sujeción a sus maridos sean esa ayuda idónea, sirviéndote a ti en primer lugar. Que como hijos podamos honrar a nuestros padres. Y como padres podamos educar, disciplinar y amar a nuestros hijos en ti, Señor. Danos esta fortaleza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. La prueba de la fe tiene este efecto de purificación, así como en el oro tenía que ser pasado por fuego, para que todos los otros elementos de menos valor desaparezcan. La prueba de la fe es el Señor resaltando que es Él quien nos sostiene.